Hola mi amado hijo, quiero enviarte este mensaje. Escucha hasta el final y te bendeciré. Llega un momento en que el peso ya no es solo financiero, es espiritual. Las cuentas no son solo facturas, son recordatorios de que todo pende de un hilo, y el corazón empieza a flaquear. Miras a tu alrededor y todo parece apretado. Nevera vacía, cuenta atrasada, y el miedo de que mañana falte más que hoy. Nadie lo ve, pero el nudo en la garganta te acompaña incluso a la hora de la oración. Si aceptas este mensaje que Dios te va a enviar, suscríbete al canal. Él quiere hablar contigo. Y cuando la oración se convierte en un susurro cansado, una pregunta invade el pensamiento. ¿Será que Dios me olvidó justo ahora? No es solo falta de dinero. Es el cansancio de luchar todos los días y no ver cambios. Es el silencio de Dios en medio del ruido de los cobros, de las notificaciones, de las preocupaciones que no te dejan dormir. Y aún así, sigues creyendo. Porque, en el fondo, algo dentro de ti todavía cree. Una voz suave, casi imperceptible, que dice: no estás solo, yo ya estoy actuando. Y cuando menos lo esperas, una antigua promesa reaparece. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo 23, 1. Y quizás ese nada esté llegando. No en el tiempo del banco, sino en el tiempo de Dios. ¿Alguna vez has sentido que estás haciendo todo bien, pero aún así nada cambia? Oras, entregas, te esfuerzas, intentas mantener la fe, y aún así parece que estás nadando contra una marea que nunca cesa. El dinero entra y desaparece. Los planes no salen del papel. Las promesas que antes te daban esperanza ahora parecen distantes, casi irreales. Y lo peor de todo, el silencio de Dios parece gritar. No es ingratitud, es agotamiento, porque confiar sin ver cansa, esperar sin señales desgasta. Tener fe mientras el mundo dice no va a funcionar es como caminar con los pies sangrando en un desierto sin fin. Pero aún así, por alguna razón que no puedes explicar, sigues. Tal vez sea porque ya viste a Dios actuar cuando nadie más creía. Tal vez sea porque sabes que, incluso en Mindus, silencio, Él no te ha abandonado. Y es en ese espacio, entre el no tengo y el aún espero, donde los milagros empiezan a generarse. No nacen en el grito ni en la abundancia. Nacen en el suelo de la cocina, entre cuentas vencidas y oraciones susurradas. Los milagros no avisan cuando van a llegar. Pero Dios siempre avisa en el espíritu de quien aún está dispuesto a creer. Y quizás, si te callas un poco, ya puedas sentir esa advertencia. Hay un milagro que viene, no en el paquete que esperabas, sino exactamente de la forma en que lo necesitas. La vida aún no ha cambiado por fuera, las deudas siguen ahí, el saldo de la cuenta sigue siendo un número rojo, el armario aún tiene más fe que provisiones, pero algo es diferente, por dentro. Silenciosamente una certeza comienza a crecer en el espíritu. No se basa en cálculos ni en previsiones de depósito. Es una convicción que sobrepasa la lógica, como si el cielo estuviera diciendo: ya viene, solo que aún no ha llegado. No, sabes de dónde, no sabes cómo, pero lo sientes. Sientes que las puertas se están alineando, que algo invisible se está moviendo por ti. Es como si los cielos estuvieran girando la llave de tu historia sin ruido, solo con propósito. Y mientras el mundo te mide por lo que tienes, Dios te prepara con lo que crees. A los ojos humanos, sigues en el mismo lugar, pero en el espíritu ya has empezado a salir de la escasez, porque el milagro de Dios comienza primero en lo invisible y solo después se manifiesta en lo natural. Y quien tiene sensibilidad espiritual lo siente antes, lo discierne antes, lo alaba antes, y eso confunde a quien solo ve con los ojos de la carne.
Es en ese lugar donde la fe se fortalece, porque incluso sin pruebas, decides preparar el ambiente para lo que Dios ya ha decretado. Y quien prepara el ambiente le está diciendo al cielo: yo creo antes de ver. Respiras hondo, las cuentas siguen ahí, el teléfono sigue sonando con cobros, pero ahora la desesperación ya no domina, porque algo en ti ha sido reubicado. La ansiedad que antes te invadía ya no tiene tanta fuerza, porque donde antes solo había miedo, ahora existe una paz extraña. Esa paz que excede todo entendimiento, la paz de quien no tiene nada visible, pero ya lo lleva todo en el espíritu. Y es aquí donde Dios más se mueve, cuando no tienes cómo manipular el milagro, cuando ya has agotado todos tus recursos, pero no has abandonado tu fe. Este es el terreno fértil de la provisión celestial, porque Él nunca permitió la escasez para avergonzarte. La permitió para revelar que tu dependencia no está en el salario, ni en el sistema, sino en Él. La gente quizás aún te mire con pena. Tal vez incluso duden de que saldrás de esto, pero el cielo ya ha decretado lo contrario. Mientras oras con las manos vacías, los ángeles se mueven con órdenes divinas. Mientras lloras con la puerta cerrada, el Padre trabaja en los bastidores. Nada está parado, solo está siendo moldeado fuera de tu vista. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, con todo, yo me alegraré en Jehová. Habacuc 3:17-18. Porque quien aprende a confiar en la escasez, está listo para administrar la abundancia. Te despiertas temprano, no porque descansaste, sino porque la mente ya está sobrecargada incluso antes de que empiece el día. Los pensamientos no dan tregua. Son cálculos mentales, preocupación, miedo a lo imprevisto, vergüenza de pedir ayuda de nuevo. El café se enfría mientras miras la pared, tratando de imaginar cómo Dios hará lo imposible, de nuevo. Y quieres creer, pero hay momentos en que te sientes culpable incluso por dudar. No quieres quejarte, pero estás agotado. En silencio, contienes el llanto. Finge normalidad. Y nadie sabe lo que pasa por dentro. Nadie ve cuando oras solo en el baño, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Nadie escucha la conversación desesperada que tienes con Dios antes de dormir. Señor, si voy a aguantar un día más, dame fuerzas o dame una respuesta. Pero la respuesta no llegó, al menos no de la forma que esperabas, y eso duele, porque la espera, cuando se extiende demasiado, empieza a herir. Sigues yendo a la iglesia, sigues sirviendo, sigues diciendo que confías, pero por dentro algo está cansado, algo se está apagando. No es que la fe se haya acabado, es que el cuerpo ya no acompaña al espíritu con la misma disposición. Quieres creer, pero el alma parece arrastrada. Y es en ese lugar, en el límite, donde muchos pierden la esperanza, porque el milagro aún no ha llegado, y el silencio de Dios pesa más que la deuda, más que la escasez, más que la mirada de quien no entiende. Te acostumbraste a decir, todo está bien, incluso cuando no lo está. Desarrollaste una habilidad casi automática para ocultar el cansancio con una sonrisa y para silenciar la desesperación con frases espirituales. Pero cuando las luces se apagan y ya no hay nadie cerca, la verdad grita, y grita fuerte. No es fácil seguir creyendo cuando todo dice lo contrario. No es fácil mantener el corazón firme cuando la realidad te aprieta por todos lados. Ya has intentado calcular cuánto tiempo aguantas así. Ya has hecho planes, ya has cancelado sueños, ya has recortado todo lo que podías, ya has escuchado consejos que no sirvieron, ya has aceptado ayuda que te avergonzó. Y aun después de todo esto, el milagro aún no ha llegado. El cambio aún no ha llegado.
Esa salida que imaginabas aún no ha aparecido. Y eso te afecta. Afecta el alma, la dignidad, la fe, porque la espera duele. La humillación silenciosa lastima, la escasez constante desgasta el espíritu, la sensación de estar luchando solo en medio del ruido de la fe ajena te aísla, y no quieres perder la fe, pero tampoco sabes cómo seguir soportando este peso. Parece que todo el mundo tiene una salida, menos tú, pero aún así estás aquí, todavía orando, todavía escuchando, todavía esperando, todavía creyendo, porque algo dentro de ti, aunque roto, aún clama a Dios. Llegas a un punto en que ya no sabes si estás orando o simplemente desahogándote con Dios. Ya no hay palabras organizadas, solo suspiros. La almohada guarda secretos que ni tu familia sabe. El suelo de la habitación ya te ha visto de rodillas tantas veces que se ha convertido en altar. Y aunque nadie lo reconozca, el cielo ha registrado cada lágrima, cada gemido, cada intento de continuar cuando todo en ti quería parar. No quieres parecer débil, pero en el fondo solo querías una señal, un toque, una pequeña respuesta. Algo que dijera, estoy viendo. Porque el silencio de Dios duele más cuando la urgencia es grande. Y aún así, sigues, porque existe un tipo de fe que no grita, no se exhibe, no es aplaudida, simplemente permanece, y esa fe, la que sangra en silencio, es la que mueve el cielo. Puede que incluso estés en silencio, pero el cielo no está mudo. Dios todavía está escuchando, y quizás este video sea la confirmación que tanto pediste. Quizás esta sea la voz que vino a sostener tu alma en el momento exacto de la caída. Si estás viviendo esto, comenta ahora, estoy esperando mi milagro. Y comparte con alguien que también está cansado, pero creyendo. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque la respuesta que necesitas puede estar más cerca de lo que imaginas. No sabes explicar por qué, pero algo empieza a cambiar. No por fuera, aún no, pero por dentro. El peso continúa. La respuesta aún no ha llegado, pero hay un hilo de esperanza que cose tu espíritu de nuevo. Y te das cuenta de que llegaste hasta aquí por algo mucho más grande que la fuerza emocional. Fue gracia, fue el sustento del cielo, fue el Espíritu Santo cargándote cuando ya no podías caminar. Todavía sientes miedo. Todavía tienes cuentas que vencen. Todavía no ves una salida visible, pero ahora recuerdas las otras veces en que parecía el fin y Dios apareció. Recuerdas el socorro inesperado, la provisión de última hora, la puerta que se abrió en el minuto exacto. Recuerdas que en tu historial con Dios, Él nunca llegó tarde. Pudo haber sido en el límite, pero nunca fuera de tiempo, y solo con recordar, tu espíritu respira diferente. No es un alivio total, pero es paz. La paz de quien decide confiar de nuevo. La paz de quien dice, aunque no vea, elijo creer. Porque la verdadera fe no depende de confirmaciones externas. Nace en el desierto, crece en el silencio y florece en lo imposible. Es ahí donde algo se mueve en el cielo, porque cuando el corazón se rinde en fe, incluso sin tener respuesta, Dios se mueve con promesa. Y el milagro, aún invisible, ya ha comenzado a descender. Se despertó como los otros días. Misma cama, misma rutina, mismas cuentas aún abiertas sobre la mesa. Pero aquel día había algo diferente en el aire. No era visible, no era audible, era espiritual. Un ligero alivio en el pecho, una respiración más profunda, un silencio que ya no asfixiaba, sino que acogía. Era como si, por primera vez en días, hubiera dormido siendo abrazada por una paz que no venía del mundo. Ella todavía no sabía lo que estaba pasando, pero mientras preparaba el café,
Su espíritu ya estaba en oración, ya no pidiendo con urgencia, sino agradeciendo con confianza. Y ese intercambio activó el cielo. El milagro aún no tenía dirección, pero ya tenía movimiento. Los ángeles ya estaban en tránsito. La atmósfera de la casa ya había cambiado. El teléfono seguía en silencio, pero el cielo ya estaba hablando. Ella abrió la Biblia como quien abre una carta y leyó: Yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Isaías 48:17. Y en ese momento ella entendió. La respuesta vendría con dirección. Y la dirección estaba siendo susurrada por dentro. Ya no necesitaba señales en el cielo, porque ahora la paz dentro de ella era la mayor señal de todas. Esa misma tarde, un número desconocido apareció en la pantalla del móvil. Por un instante, el miedo habló más alto. ¿Otra cobranza? Pero ella contestó, y al otro lado una voz tranquila dijo: Hoy me acordé de ti. No sé por qué, pero sentí que debía ayudarte. Era alguien distante, casi olvidado, que había sentido en el corazón el deseo de contribuir. No mucho, pero lo suficiente para ese día. Y para ella fue todo. Colgó el teléfono con los ojos llorosos, no por el valor, sino por la confirmación. Era Dios diciendo: estoy viendo. Porque el milagro no es solo cuando la cuenta se paga, es cuando el corazón es visitado en el momento justo. Es cuando Dios prueba que está atento hasta a los detalles que nadie más percibe. Y allí, en el silencio de su habitación, lloró. Pero esta vez lloró en paz. Era como si cada lágrima de la semana anterior se hubiera convertido en gracia. La paz que antes era un esfuerzo, ahora fluía. El corazón que antes latía desesperado, ahora descansaba. Y las oraciones ya no eran súplicas, eran agradecimientos. Porque el mover del cielo había comenzado, y no había vuelta atrás. Antes que clamen, yo responderé. Mientras aún estén hablando, yo los escucharé. Isaías 65:24. Ella se dio cuenta. El cielo no estaba atrasado. Estaba coordinando todo en el tiempo perfecto. En los días siguientes, pequeñas cosas comenzaron a suceder. No eran milagros grandiosos, sino respuestas específicas. Un vecino ofreciendo llevarla justo el día en que ella no tenía cómo ir. Una promoción inesperada en el mercado que le permitió comprar lo esencial. Un correo electrónico antiguo que regresaba con una oportunidad de trabajo. Nada de eso era coincidencia, era sincronía divina. Era el cielo mostrando que, cuando Él empieza a moverse, hasta lo común se vuelve extraordinario. Ella empezó a vivir con los ojos más atentos, no al problema sino al cuidado, porque ahora percibía, Dios estaba en todo. En la economía que surgía de donde no había, en la gentileza de alguien que nunca notaba su presencia, en el tiempo que parecía encajar donde antes solo había presión. La rutina no se volvió fácil, pero se volvió ligera, porque ella ya no cargaba todo sola. Su fe ya no necesitaba ser forzada. Fluía, como río, como viento, como respiración. Y cuando doblaba las rodillas, ya no pedía socorro, pedía sensibilidad, porque había entendido que los milagros más preciosos no son los que llegan rápido, son los que llegan cuando el alma está lista. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eclesiastés 11:1. Y ella estaba encontrando en cada detalle las semillas que había sembrado con lágrimas. Ella percibió que el milagro no era una explosión repentina que borraría todas las cuentas, sino un hilo continuo de sustento, un movimiento constante de provisión silenciosa. Dios no apareció con un paquete lleno de oro, apareció en los detalles, en el tiempo exacto, en el gesto preciso, en el sí que parecía pequeño, pero que llevaba la eternidad detrás. Y eso lo cambió todo,
porque ahora ella entendía, el milagro es vivo, y cuando nace en el Espíritu transforma el mundo visible. Ella ya no temía las facturas, sabía que no definirían su fin, ya no se angustiaba con la espera. Había aprendido que el tiempo de Dios es también el tiempo de la preparación. Ya no pedía atajos, prefería los caminos que el Padre escogiera, aunque fueran más largos, porque lo que Él construye perdura, lo que Él planta fructifica, lo que Él sostiene nadie lo derriba. Y así, incluso sin el espectacular giro que el mundo esperaba, ella ya andaba en milagro, porque donde antes había escasez, ahora había paz, donde antes había desesperación, ahora había dirección, donde antes había lágrimas, ahora había consuelo, y ese cambio nadie se lo podía quitar, porque no era una bendición pasajera, era una marca eterna del cuidado de Dios. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Salmo 126:5. Y ella ya sentía que la cosecha había comenzado. Ella no sabe exactamente cuándo sucedió. No fue un evento específico, no fue un gran giro, pero en algún momento se dio cuenta, ya no era la misma. La ansiedad dio paso a la firmeza. La duda se silenció ante la paz. Y la presencia de Dios, que antes ella imploraba sentir, ahora habitaba en ella con constancia, silenciosa pero poderosa, invisible pero real. Empezó a notar la diferencia incluso en la forma en que respiraba. El ambiente a su alrededor cambió. Su casa, que antes parecía el epicentro de la guerra, ahora se había convertido en refugio. Había un peso de gloria en cada rincón. La cocina donde lloraba ahora era lugar de gratitud. La habitación donde se derrumbaba ahora era lugar de intercesión. Y lo que más la sorprendía, su fe comenzaba a contagiar a otros, sin ella intentarlo, sin ella promoverse. La gente venía a ella con peticiones de oración, con preguntas sobre cómo mantener la paz incluso sin tenerlo todo, y ella no tenía una fórmula, tenía una historia, tenía marcas, tenía testimonio, y eso era lo que más usaba el Espíritu Santo. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32:8. Ella era guiada. Y quien es guiado por Dios ya no se pierde en el miedo. Ella empezó a andar diferente, no por orgullo, sino por conciencia. Sabía quién la había sostenido, sabía de dónde vino y por qué no cayó. Y esa conciencia se convirtió en unción. Ya no era la mujer herida, era la mujer sanada. Y los sanados sanan, los liberados liberan. Los heridos que permanecen fieles se convierten en voces que el cielo usa para levantar a otros. Y Dios empezó a hacer eso con ella, en lo simple, en lo cotidiano, en la mirada que conforta, en el consejo que no juzga, en la fe que permanece. La misma mujer que lloraba en el silencio de la escasez, ahora oraba por los milagros de otros. La mesa donde ella clamaba por pan, ahora recibía gente para compartir, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ella había entendido que ser respuesta no depende de tenerlo todo. Depende de tener a Dios dentro. Empezaron a buscarla, pero no por estatus, por presencia. Algo en ella transmitía descanso. Quien se acercaba salía con alivio, porque la autoridad que ella cargaba venía del valle, del horno, del silencio, y eso nadie puede copiar. Solo quien lo vive, solo quien lo atraviesa y no se rinde, solo quien cree incluso sin ver y no suelta la mano de Dios. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10:19. Ella no solo sobrevivió, volvió armada con la presencia. Ella ya no pedía milagros, ella era parte de ellos. Donde antes pedía provisión, ahora liberaba palabras de vida. Donde antes sentía vergüenza por la escasez, ahora testificaba el cuidado de Dios en los detalles.
Sabía que el milagro financiero sí había llegado, pero de una forma mucho más profunda que solo pagar cuentas. Dios había pagado la deuda del alma, había restaurado su dignidad, había levantado su cabeza. Ella era la prueba viva de que el cielo responde en el momento justo, de que no es necesario tener fama ni influencia para ser escuchado por Dios. Basta con permanecer, basta con confiar. Y ahora, donde antes ella era la petición, ella se convertía en la respuesta. Aquellos que un día se burlaron de su silencio, ahora le pedían que los escuchara. La mujer que fue ignorada, ahora era buscada por la presencia que llevaba, y esa presencia no fue conquistada con discursos, sino con entrega, con noches sin dormir, con fe, sin aplausos, con oraciones que solo Dios escuchó. Ella no venció con fuerza, venció con dependencia, y Dios la honró, porque Él no olvida a quienes no lo abandonan en la crisis, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Salmo 5:12. Si Dios te habló en este video, dale me gusta ahora y comparte con alguien que se está rindiendo. Tu clic puede ser una respuesta de oración. Comenta, escuché a Dios incluso en el silencio. Ella no necesitaba más pruebas. Dios ya había hecho todo lo que tenía que hacer. No de la forma en que ella imaginó, sino de la manera exacta en que su corazón necesitaba. La escasez no solo había terminado, había cumplido su papel, porque fue en el desierto donde conoció la fidelidad. Fue en la falta donde aprendió a discernir lo que realmente importa. Fue en la espera donde descubrió el valor de la presencia. Ahora caminaba con ligereza, no porque todo fuera perfecto, sino porque el corazón estaba lleno de fe, lleno de paz, lleno de la certeza de que Dios nunca se atrasó, solo la preparó para vivir lo que hoy vive. Las marcas de la guerra aún estaban allí, pero ahora eran medallas espirituales, pruebas de que valió la pena permanecer. Ella no olvidó los días difíciles, al contrario, guardó cada uno como recuerdo del cuidado sutil de un Dios que nunca la abandonó. Y cada vez que contaba su historia, no exaltaba el dolor, exaltaba la fidelidad. Porque quien sobrevivió al valle con fe carga una autoridad que ninguna gloria humana puede dar. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová lo sostiene con su mano. Salmo 37, 23, 24. Ella tropezó muchas veces, pero nunca cayó, porque Dios nunca soltó su mano. Ahora, ella podía mirar hacia atrás con los ojos limpios, sin revuelta, sin prisa por olvidar. Cada día difícil, cada madrugada de llanto, cada cuenta vencida, cada no que dolió, todo era parte de la construcción. Dios no se equivocó en el guión, solo lo escribió de una manera que ella en ese momento no entendía, pero hoy lo entiende, porque lo que Él construyó no fue solo una liberación financiera, fue un corazón nuevo. Ella aprendió que el mayor milagro no siempre es la respuesta exacta que quieres. A veces, el verdadero milagro es seguir firme mientras nada cambia. Es mantener la esperanza viva, incluso con el escenario muerto. Es no negar la fe cuando todo se desmorona a tu alrededor. Y fue eso lo que Dios celebró en ella, la permanencia, la fidelidad, la entrega sin regateos. Y hoy, con los pies más firmes en el suelo y el espíritu más alineado con el cielo, ella entiende, no se trataba solo de recibir, se trataba de convertirse. Dios no solo estaba abriendo puertas, estaba formando una mujer con raíces profundas que jamás sería sacudida por el próximo viento. Ella ya no vive a base de urgencia, vive en confianza, porque aprendió a confiar en el tiempo, en el silencio e incluso en las demoras, cuando vienen de las manos de Dios.
Quizás, mientras escuchabas esta historia, te viste en ella. Tal vez no con los mismos detalles, pero sí con el mismo dolor, el mismo silencio, la misma cuenta que no cierra, la misma oración repetida noche tras noche. Quizás tú también sentiste el peso de creer sin ver, de servir sin ser notado, de esperar cuando todo te decía que era hora de rendirte. Y si ese es tu caso, debes saber, no estás solo. Existe una multitud silenciosa que sigue creyendo incluso cuando nadie la aplaude. Gente que ya lloró en la fila del supermercado, que ya oró a escondidas en el baño del trabajo, que ya se sintió sin valor por no tener que dar, aun siendo rico en fe. Gente que, como tú, no tiene todas las respuestas, pero aún así decide permanecer. Y quizás hoy, sin darte cuenta, estés más fuerte de lo que imaginas. Porque seguir creyendo en medio del dolor es una fuerza rara. Elegir confiar cuando todo parece fallar es un tipo de coraje que el cielo honra. Y puede que lo que tanto esperas aún no haya llegado, pero eso no significa que Dios esté en silencio. A veces, Él solo está terminando de alinearte con la promesa. Recuerda, los milagros que más marcan no son los que vienen rápido, son los que te transforman en el proceso. ¿Cuántas veces has pensado en rendirte? No porque perdiste la fe, sino porque te cansaste de esperar. Porque mirar a tu alrededor y ver a personas siendo bendecidas mientras tu respuesta se retrasa duele. Y empiezas a preguntarte si fuiste olvidado, si oraste mal, si hiciste algo para merecer ese silencio. Pero hoy escucha con el corazón, no fuiste olvidado, estás siendo preparado. Dios no tarda, Él moldea, Él cuida la promesa con celo, Él protege el milagro del tiempo equivocado, porque lo que viene de Él no puede llegar antes de tiempo, si no, se pierde. Y tú no fuiste hecho para vivir pérdidas eternas, fuiste hecho para cosechar, para ver con tus propios ojos aquello que tu corazón sostuvo en oración. La pregunta nunca fue, ¿Dios está escuchando? La pregunta siempre fue, ¿puedes permanecer hasta que Él diga, ¿ahora? Y si estás aquí, escuchando todo esto, es porque ya pasaste por muchas pruebas y sobreviviste a todas. Eso por sí solo ya es prueba del cuidado de Él. No se trata solo de dinero, se trata de tu fe, de tu jornada, de lo que Él está construyendo en ti, porque el milagro que esperas quizás esté esperando que madures por completo para entonces florecer. Ella entendió que el milagro no es solo lo que llega, es también lo que permanece, porque existen bendiciones que vienen como respuesta y otras que vienen como revelación. El dinero puede resolver una necesidad, pero la presencia de Dios resuelve el alma. Ella ya no quería atajos, no quería soluciones vacías. Ella quería profundidad, quería propósito y ahora lo tenía. Quizás, sin darte cuenta, estés viviendo la misma historia. Quizás hoy aún estés al inicio de la escasez. O quizás estés exactamente en medio del valle, donde todo aprieta y nada se explica, pero lo que cambia todo no es cuánto tienes, es cuánto crees, porque la verdadera transformación ocurre antes del milagro, ocurre en ti. Dios sí puede cambiar tu situación, pero antes de eso, Él quiere usar tu fe como semilla, porque cada día en que no te rendiste, incluso sin respuesta, se convirtió en una oración viva, y el cielo no olvida oraciones así. Orar con todo resuelto es fácil, pero orar quebrado es donde los cielos se abren. Entonces, cierra los ojos y responde dentro de ti. ¿Será que el milagro que tanto esperas ya comenzó silenciosamente dentro de ti y aún no lo has percibido? Dios te mostrará la cura en el próximo video. No te lo pierdas.